Buenos días, Concepción. Buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo Sandra? ¿Cómo te va? va? Bien, gracias a Dios. ¿Y a ti? Bendito Dios, bien. Que me alegro. Gracias, Sandra. Bueno, y Bienvenida. esta- ah, Bienvenida, te digo. tan bella, gracias. Ay, sí. Con Vamos frío a... ya. Ah, Ay, sí, se puso, bastante. se puso rapidito frío. Rápido cambia el clima. Y eso es lo que a veces descontrola la salud. Ajá, en parte sí. Eso lo pone a uno todo Hola, buenos días, enfermo. Daniel. Ay, no, Buenos ya días, están Ani. mencionando lo Bienvenida. del. Ya están Gracias. anunciando el fiambre, qué feo. Ya, yo la verdad, ya ni sé que ya estoy. Ah, sí, se ve terrible eso. Bienvenida, Melba. Bienvenido, Antonio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Bien. Sí, gracias a Dios, bien ahí esperando que ahora todo se nos cambió en cuanto a tiempo. Sí, Sí, todo, todo. Esto, aparte, miren, descontrola porque ahorita estamos con los nervios de punta por la actividad que Sí, ya se nos viene encima, preparando, ideando ciertas estrategias. Son un montón de aspectos. Yo los entiendo porque cuando uno tiene varias tareas, el, uno quiere que todo salga bien y se le mezcla de todo un poco. Entonces, yo igual les tengo otra información hoy para que no se me vayan a asustar porque realmente el tiempo es muy corto. Hoy solo vamos a ver el módulo número 5. Vamos a dejar la lectura porque como es una actividad que es bastante, un poquito larga de lo que vamos a llevar a cabo, el tiempo no nos va a hacer falta. Entonces, para no dejarlo a medias y porque estoy consciente, ¿verdad? Yo me pongo en su lugar. Ahorita estamos concentrados en buscar información para el webinar. Yo sé que ahorita están enfocados en eso. Entonces, para no ponerle tantas cuestiones de grave en la cabeza, lo vamos a dejar para el día 3 de octubre, porque el próximo sábado tienen su evaluación. Entonces, solo lean el documento 5 que corresponde que vamos a hablar hoy y la lectura se traslada para el 3, de la actividad que teníamos para hoy, para que se relajen, no estén preocupados porque qué les voy a preguntar y no van a saber responder porque no nos dio tiempo leer un poquito. Hoy solo vamos a hablar sobre el módulo 5. Entonces, en lo que se unen los demás, y al menos ya a ustedes les dije, ¿verdad? Que habrá que no tengan pena de que vayamos a hacer hoy la actividad de lectura, sino que se va a quedar para después. Ya se van uniendo la mayoría, creo que es un poco los que hacen falta. Vamos a dar un minutito más para que se unan el resto de compañeros y así, antes de colocar la pantalla, yo sé que algunos creo que ya la ven, pero antes de yo activarla para mí, si no después no veo a quién tengo que admitir, entonces me perjudica un poquito tanto a los que van ingresando como a mí, porque no puedo darles acceso. Entonces vamos a esperar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pati? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bendito sea Dios, bien, Lick. ¿Y usted qué tal? También, gracias a Dios, bien. Ahí contagiándome con el entusiasmo de cada uno de ustedes. Eso es lo importante, contagiar. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. Así es decir, para los que acaban de ingresar, les acabo de informar a sus compañeras que hoy no vamos a tener la actividad de lectura porque sé que se nos juntaron varias actividades y estamos concentrados en varios aspectos. Y aparte, porque el tiempo que nosotros tenemos hoy, en lo que inicio la actividad del módulo,
no me va a alcanzar de lo que yo necesito para llevar a cabo la actividad. Entonces se va a trasladar para el 3 de octubre. Para ese día vamos a trasladar la actividad. Y vamos, de cierta manera, porque sé que ustedes ya avanzaron con la lectura del siguiente capítulo, ya no vamos a trabajar el 1 y el 2, sino que vamos a avanzar al número 3, para que, de acuerdo a cómo van con los demás docentes, ¿verdad? O no sé si ustedes quieren que lo dejemos con los mismos capítulos que habíamos dicho, o avanzamos un poquito más. Ustedes me dicen si lo dejamos como habíamos dicho o se avanza más con la lectura. Como lo había dicho Lick, porque si no va a ser mucho contenido para un solo conversatorio. Vale, está bien, entonces dejémoslo como estaba y así tampoco no le cambie porque la actividad ya estaba hecha, entonces tendría que cambiar todas las preguntas otra vez, ¿verdad? Pero entonces estamos bien con eso. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, para mí es importante que quedemos de acuerdo, ¿verdad? Dije, si me dicen que cambie, pues cambio porque ya lo tengo hecho y como son varias preguntas, ¿verdad? Porque en sí la actividad, algunos están nerviosos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero es un ejercicio práctico. Bueno, yo creo que ya están todos ingresados, ¿verdad? ¿O me falta alguien todavía? Bueno, yo creo que ya están todos. Vamos a dar inicio. ¿Logran ver la pantalla? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, Ahí si ustedes ven, gracias. Si pueden ver, el día de hoy, 19 de septiembre, es el Día Internacional del Software Libre. Cuando hablamos de software libre, aquí nos referimos a lo que son las versiones de Linux, que está representado incluso por los avances que incluso ha tenido este sistema, que es un sistema operativo. Algunos creo que ya lo utilizan. Tiene ventajas y desventajas como toda herramienta, ¿verdad? De cierta manera, yo que lo he utilizado en ocasiones, una de las ventajas que me brinda es la velocidad. Es algo parecido a de Windows, que tiene algunas mismas funciones, pero la velocidad, de cierta manera, es una ventaja. Aquí está representado como una tabla periódica por el tipo de en sí, en su arquitectura, como está desarrollado. Y yo los invito a los que no lo conocen, que de cierta manera por lo menos investiguen en referente a qué consiste Linux, ¿verdad? Es un software que realmente ese sí es privado, pero nos va a permitir manejar ciertas aplicaciones de manera muy creativa y bastante rápida y precisa en sí, ¿verdad? Para que ustedes al menos conozcan, y si no sabían que de su existencia, pues que ahora, ¿verdad? Ya tienen nueva información y que realmente ustedes lo lleven a cabo. Recuérdense que todo conocimiento adquirido, usted no lo tiene que dejar pasivo, sino que realmente le tenemos que sacar el mejor provecho a cada aspecto que nosotros vayamos adquiriendo. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la información como producto que es correspondiente al módulo número 5. La competencia que ustedes en este caso van a adquirir es saber explicar qué es la información, por qué a veces la enfocamos como un producto, en el contexto de las ciencias de la información documental, en relación a su historia, su objeto de estudio, sus principios, métodos, con la cual ustedes proyectan y principalmente, en este caso, nuestro medio, ¿verdad? Nuestra unidad de información, que es el canal por el cual nosotros transmitimos toda esta información. Primero vamos a ver qué es producto. Nosotros sabemos, ¿verdad? Estamos nosotros sumergidos que cuando escuchamos la palabra producto, lo primero que se nos viene en mente es un objeto, puede ser ropa, zapatos, ¿verdad? Es algo que a veces nosotros adquirimos. Pero en el medio en que nosotros nos movilizamos,
Realmente los que nosotros manejamos así nuestro producto es la información, que es un conjunto de características y atributos que tienen forma, tamaño, color, ¿sí? Puede ser una imagen, incluso puede ser el servicio que nosotros prestamos, qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle al individuo, en este caso a nuestro usuario. El usuario, cuando hablamos incluso de unidades de información, nos vamos a enfocar que no precisamente tiene que ser dirigido a una biblioteca, puede ser un archivo, puede ser una hemeroteca, un museo, ¿verdad? Y cada uno va a ofrecer un producto específico, el cual no vamos a recibir efectivo, ¿verdad? Que muchas veces cuando decimos producto, ¿qué es lo que me va a vender? ¿Cuánto me tengo que pagar? En este caso nosotros es un servicio, en algunos casos es gratuito, en el caso, por ejemplo, unos sí van a hacer, que se van a que pagar, por ejemplo, los museos, si usted quiere adquirir nuevo conocimiento, conocer de algunas cosas, pues sí nos toca pagar. Y muchas veces usted va a decir, bueno, hoy no gasté, realmente adquirí mucho más de lo que tal vez yo pude haber pagado, ¿verdad? O muchas veces salimos defraudados que lo que pagamos y más bien perdimos, ¿verdad? Y es, en este caso, nuestra unidad de información, si nos enfocamos en una biblioteca, ahí nosotros tenemos que no esperar a que la persona se vaya defraudada, sino que tenemos que trabajar porque realmente la persona se vaya satisfecha. También tenemos que conocer qué es un dato. Es una representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, a veces es la mezcla de ambas, ¿verdad? Un atributo variable que puede ser cuantitativo o cualitativo. Aquí voy a lanzar una pregunta. Es el libre, que no voy a indicar quién, sino que me pueda decir qué entiende cuando nosotros le decimos que puede ser cuantitativo o cualitativo cuando hablamos dentro de una unidad de información. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo primero que se les viene en mente? Si estamos hablando de un dato, ¿qué es lo que usted observa dentro de una unidad de información? ¿Lo cuantitativo o lo cualitativo? A ver, ¿quién se anima? Pero se refiere a No entiendo. Sí, pues ánimo. dentro de la base de datos. Sí, de manera general. Ah, bueno, cualitativo puede ser, digamos, los servicios como tal. Ajá. Por ejemplo, las características que poseen los servicios, eso puede ser cualitativo. Y cuantitativo podría ser las estadísticas que hacemos. Exactamente. Gracias, Ani. Ahí, para que vayamos viendo y sumergirnos realmente en el tema y el servicio que nosotros vamos a prestar, qué es lo que nosotros hacemos dentro de una unidad de información. Ahí no solamente vamos a ver cuantitativo o cualitativo, nosotros lo vamos a enfocar no solamente en números, sino en cuanto al servicio que nosotros prestamos. ¿Qué tanto va a llamar nuestra atención? ¿Qué debemos de evaluar para mejorar nuestro servicio? ¿Qué tenemos que mejorar para tener cierta seguridad que lo que nosotros vamos a manejar, en este caso libros, documentos, puede ser también material audiovisual, realmente cuánto está sirviendo para la biblioteca, si se está movilizando dentro de ella o fuera de ella, y qué tanto realmente le está dejando al usuario, si es de utilidad o si realmente es necesario mejor darle de baja porque no está sirviendo, ¿verdad? Y esto incluso nos va a servir de manera interna en conocer qué es lo que nosotros vamos a utilizar nuestro presupuesto para que realmente tenga cierta utilidad y no se desperdicie. ¿Qué es procesamiento? En este caso es una aplicación, son procesos que se realiza a través de un sistema operativo
o también puede ser incluso humano cuando usted utiliza ciertas técnicas que son eléctricas, electrónicas o mecánicas cuando manejamos toda la información. Ese procesamiento incorpora no solamente en este caso, cuando les digo humano, es lo que va a realizar en sí el encargado, el coordinador y cada uno de sus integrantes. ¿Qué proceso usted va a generar dentro del área para que realmente haya cierto movimiento que active? Que si usted tiene el área de referencia, usted conozca cuántos documentos son los que cuentan, cuántos son los movimientos que usted ahí, de cierta manera, está viendo que sí están activos y cuáles no. Si no están activos y el documento yo sé que es realmente muy bueno, que la información que posee le puede llegar a un usuario específico, entonces yo le voy a dar cierta prioridad y publicidad para que realmente lo conozcan. Si yo veo también que el libro es demasiado, lo usan mucho y realmente es necesario tener otro ejemplar, yo también voy a, de cierta manera, a procesar, en este caso, mecanismos para adquirir esa información. Todo esto, cuando vemos nosotros lo que es el producto de la información, no es solamente cómo nosotros va pasando el proceso de cómo catalogarlo y clasificarlo, sino también cómo vamos a hacer que esa información llegue, que se disemine, ¿sí? Y por eso vemos aquí la información, la cual se maneja no solamente en un equipo de cómputo, sino también cómo la vamos a transmitir nosotros al usuario. ¿Y por qué medios? ¿Verdad? Porque ahora con la tecnología, usted sabe que la información se mueve de 1000 maneras. Y poco a poquito vamos a ver cuáles son los medios por los cuales nosotros nos apoyamos para transmitir la información. Y ahorita llegamos, ya sabemos que tenemos datos, hay un proceso y hay información, y estos tres están totalmente ligados, van unidos, no los podemos divorciar. Si usted quiere información, usted tiene que adquirir datos, los tiene que procesar, los tiene que unir, ¿verdad? Aquí está el procesamiento para unir datos con la información. Es cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen, vamos a crear una oración y primero le enseñamos al individuo que es un sujeto, luego las acciones que va a realizar, vamos a qué tipo de actividades va a llevar a cabo y cómo las unimos. Entonces, todo esto implica que nosotros vayamos creando información y que es de manera de la etimología, dice que se deriva del sustantivo latino que es informaciones, que significa dar forma a la mente, dar cierta disciplina, instruir, enseñarle para qué va a servir la información, para dónde usted la va a enfocar. Y es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje. Cuando nosotros aquí también vemos que incluso tiene que ir por, cuando nos enseñan qué es comunicación, ¿verdad? Que sabemos que lleva un canal, hay un mensaje, un emisor, ¿verdad? Cada uno de esos elementos son importantes y nos manejamos dentro de cuando estamos procesando información. Igual sabemos que la información también tiene su historia. En la Edad Media se encontraba resguardada en las bibliotecas de los monasterios y aquí incluso sabíamos de que la información no tenía acceso a muchas personas, sino que era a un grupo pequeño, por decir un gremio, incluso el género femenino estaba exento, no podía tener acceso a esa información porque se miraba que en eso la mujer, lo único que tenía que hacer eran las tareas del hogar, ¿verdad? Ella tenía que desconocer, ignorar todo lo que se manejaba. Y poco a poco se fue viendo las personas que estuvieron inmersas en este mundo que realmente era necesario. ¿Por qué? Porque tampoco, de cierta manera, el género no se quedó pasivo, ¿verdad? Sino que también tenía el querer conocer el mundo de la información. Y poco a poco se fue introduciendo, y ustedes conocen, ¿verdad? Cuántas mujeres profesionales realmente durante todo lo que hemos hecho de la historia
han hecho bastante, ¿verdad? También la mujer se ha visto inmersa en, permítanme, vamos a ver si alguien quiere ingresar. Ahí estamos. Donde también la información era necesaria, que así como, por ejemplo, ahora las tareas no solamente las puede realizar el varón, sino también la mujer, poco a poco la tecnología nos permitió tener esta oportunidad. Luego la Edad Media vino lo que es la invención de la imprenta. Ya nos permitió de que el documento, si solamente había uno y varios pues querían consultar o de cierta manera querían navegar ante la información, ya aquí se pudo reproducir. Nos permitió también que la información no solamente estuviera en un tipo de soporte, sino que abarcara un poquito más y que la información estuviera al servicio de todos en diferente medio. Y a lo largo del siglo XX, la información como concepto también sufrió cambios. Y esos cambios incluso se siguen dando. Nosotros tenemos, ¿se recuerdan que antes utilizábamos cassette, la videocasetera? Y realmente, ¿qué es lo que ha permitido que surjan estos cambios? Realmente la movilización de la información, en que se transporte de manera rápida y que sea clara, concisa. Muchas veces nosotros, un libro, cuando tal vez vamos a querer información, si vamos a llevar a cabo algún proyecto, queremos que nos dicten palabras claves, concisas, y por ello a veces incluso lo mezclamos con imágenes, con ejemplos, con actividades, ¿sí? Con color. De cierta manera, esto hace que también tanto lo visual como lo vocal se unan cuando vamos a procesar información, que es más sencillo. Muchas veces le decían a uno, mire, va a leer un libro y no tenía ni siquiera una carátula. O si usted quería ampliar su vocabulario, tampoco no había cómo, le decían con palabras, pero aún así nos faltaba alguna explicación. Y ya pues empleando imágenes o ejemplos, usted podía saber de qué le estaban hablando. Y ahora en el siglo XXI, con el fenómeno de la globalización, las personas tenemos acceso a innumerables tipos de información al instante. Ya tenemos, por ejemplo, si yo ya no puedo por la distancia a ir a una biblioteca o a un lugar donde me brinden información, yo puedo hacerlo a través de manera digital, ¿verdad? Para que yo pueda adquirir la información. Y igual posee características específicas, ¿verdad? Usted, de cierta manera, si quiere buscar incluso por título, antes los libros se colocaban según el tamaño, según el color o de manera alfabética, ¿verdad? Todos tenían de manera distinta cómo organizar sus documentos. Y esto, de cierta manera, a veces tardaba en encontrar información. Ahora con la tecnología, pues ya tenemos la herramienta donde nosotros podemos ordenar de manera sistemática y brindar información rápida. El usuario ya puede buscar por título, por autor, por palabras claves, y antes esto dificultaba. Si usted necesitaba información inmediata y si el usuario tampoco sabía qué quería, había mucha confusión o no sabíamos explicar lo que se necesitaba, ¿sí? Entonces, todo esto realmente, si nosotros vemos a cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado todo esto de la información, realmente es sorprendente. Antes, te tenía que anotar en un papelito, porque si en un hogar, imagínense, habían 8 hijos y querían recordar cuándo habían nacido cada uno, el nombre completo de cada uno, y ciertos aspectos que pues eran importantes se anotaban. Y si la papelería no tenía un orden o no se sabía dónde guardar, se extraviaba, ¿verdad? Entonces, ahora pues tenemos esa facilidad de que hay muchos medios por los cuales nosotros podemos incluso guardar información muy privada, información que se va a poder publicar, otra que no. Y entonces hay muchas oportunidades para guardar nuestra información. El uso de la información debe hacerse de manera responsable, ya que puede derivar ciertas consecuencias positivas o negativas según la interpretación
y el análisis de esta información. También debe aportar conocimiento o complementar aquello que ya se sabe. ¿Y en qué nos basamos en esto? Era lo que hablábamos. Nosotros vamos a manejar, de cierta manera, según la unidad de información por la cual nosotros elaboramos, sabemos que vamos a compartir. En una biblioteca usted puede prestar documentos, puede tener más de un ejemplar, ¿verdad? Algunos van a requerir de ciertos permisos para que usted pueda diseminar esa información en una unidad de información, en este caso biblioteca. Pero si hablamos de un archivo donde usted sabe que son documentos a veces puramente muy privados, ahí tampoco le vamos a poder decir, bueno, lo vamos a reproducir, vamos a sacarle varias copias, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber conocer realmente cómo vamos a utilizar en sí la información. Otro aspecto es que tanto vamos a provocar con la información que nosotros vayamos a publicar. Por ejemplo, muchas veces ahora nosotros estamos inmersos en que ya no creemos en lo que nos dicen, y tampoco lo que encontramos en las redes sociales o incluso en Google. Mucha información la veracidad en sí, el contenido no es fiable. Y entonces nosotros como profesionales de la información tenemos que colaborar en ese sentido, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en una actividad que tuvimos hablaban, por ejemplo, con lo que respecta a Wikipedia? Muchos decían que por la fama que le habían dado, era que la información de ahí no era fiable. Pero ahora vemos que por tanta seguridad, en sí de que las personas que tienen a cargo una institución para mejorar su servicio, tiene que basarse en todo en lo que nos brinda la tecnología, ¿verdad? La seguridad de proteger nuestra información y de seguir ciertos lineamientos en que la información se puede también administrar y darle un buen uso. Darle también la facilidad que el usuario quiera crear formato, nueva información, pero guiándolo a establecer ciertos lineamientos, requerimientos que nos va a ayudar a establecer la seguridad que la información que se va a brindar es real. Hay diferentes tipos de información: la privada, la privilegiada, la pública, la externa y la interna. Y en la pública, muchas veces tenemos que manejar estos otros aspectos. Porque, por ejemplo, las redes sociales, aquí hay una figurita. La información se mueve. Y usted, de manera personal, tiene que cuidar esa información. Usted sabe cuál es la que puede publicar y cuál no, ¿verdad? ¿Por qué la pública tiene que tener muchas veces cierto cuidado? Porque ya cualquiera de las instituciones por la cual ahora se manejan, hay ciertos filtros. Usted dice, resulta que a mí me llegó información a mi teléfono y de un número desconocido donde me está ofreciendo algún producto, o me está ofreciendo, en este caso, por ejemplo, los bancos, que son los que tienen mayor acceso a nuestra información. Hoy usted dice, pero si yo no di mi número, entonces ¿quién proporcionó mi número? Y a veces van a tender a confundir, ¿verdad? Ciertas estrategias que utilizan para robar información, en que nos dicen, mire, fíjese que usted vimos que es un buen comprador y le ofrecemos tal tarjeta o cierto servicio. Usted tiene que también saber analizar incluso hasta la hora de responder, tener ciertos cuidados de qué información estamos brindando. Cuando nosotros estamos inmersos en nuestras redes sociales, no tenemos ciertos cuidados. A nosotros, por eso, lo que respecta a las cadenitas que a veces nos envían, una las aceptamos y cuando nosotros sabemos que nos llegan ciertos enlaces, es mejor no acceder, principalmente si llega a nuestros teléfonos o a nuestros espacios personales, porque es información de esos hackers, que les llaman, donde por palabras claves, o cuando usted dice, por ejemplo, esos juegos, donde usted tiene que responder a ciertas preguntas que son muy personales, esas son la información que nosotros a veces regalamos.
y sabe qué colores usted utiliza, por qué lugares usted se va a movilizar. Entonces, es información la cual nosotros, incluso en una unidad de información, tenemos que tener ciertos cuidados. Vamos a manejar diversidad de información, no solamente de documentos, sino también al usuario, a lo cual nosotros le vamos a prestar ese servicio, para que él tenga cierta seguridad que la información que nos va a brindar únicamente la va a utilizar de manera interna la unidad de información. Igual con la externa, ¿verdad? Tenemos nosotros también que tener cierto sentido de qué información vamos a compartir y cuál no. Muchas veces, hasta incluso con nuestros, los escritores, invitamos a algún específico, a una persona, una imagen de cierta manera que tiene cierta personalidad, por decirlo así. Vamos a hablar referente a hablar en sí del escritor, pero en sí lo que le vamos a dar vida es al documento que ellos están creando. No tanto a la persona, sino en sí la información que va a transmitir para que la persona esté inmerso a buscar esos libros para que los pueda prestar. Entonces también tenemos que tener claro en ese sentido, ¿verdad? O un ejemplo, si estamos en una biblioteca nacional, es darle también énfasis y dar a conocer la cantidad de personas, personajes que van a existir, pero es en sí los documentos que va a ser nuestro producto, que es el que se va a estar manejando. La información en informática es una ciencia que se encarga del procesamiento, almacenamiento y transmisión automática de una serie de datos a través del uso diverso de sistemas de programación que contienen los ordenadores. En este caso, nosotros como profesionales de la información, a veces queremos tenerlo lejos, ¿verdad? No conocer cómo se maneja o cómo se procesan ciertos datos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cierta amplitud en conocer y abarcar un poquito más de lo que nosotros tenemos, aparte de lo que es los libros, saber cómo se almacenan, conocer de ciertos sistemas que están para uso de nosotros, conocer la diversidad en este caso, de aplicaciones que puedan existir para hacer que nuestra información llegue hasta el rincón más escondido que podamos encontrar. Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos trabajando con este proyecto, del proyecto de extensión, valga la redundancia, ustedes se pueden dar cuenta de la diversidad de información que hay. Creemos a veces que lo sabemos todo, pero realmente sale información nueva y ahorita nosotros estamos realmente con esa tarea de informar, de ampliar información, ¿verdad? Entonces, realmente estamos procesando datos, estamos generando más información nueva y realmente que al usuario le va a gustar. Y esto no solamente va a caer en una sola persona, sino hay diversidad de criterios que va a permitir que esto pueda funcionar. Cuando hablamos de informática, no solamente recuerden que vamos a utilizar un equipo específico, sino también conocer el tipo de vocabulario que utilizan, ¿verdad? Los técnicos en lo que es en sistemas, muchas veces hablan con palabras rebuscadas y a veces palabras que nosotros conocemos y es solamente de darle cierta utilidad. Por ejemplo, si nosotros manejamos, cuando hablan de megabyte, gigas y todo eso, dice uno, pero yo no puedo, yo no sé qué tamaño tiene la información. Y muchas veces lo enfocamos en querer ver el tamaño de la información y no, de cierta manera, no sé si algunos de ustedes cuando están, que tienen internet en casa o compran un plan de datos para su teléfono, usted dice, pero si yo acabo de comprarlo y solo me metí a ver una información y ya se me terminó, o cuando hacemos alguna llamada, ¿cómo creen ustedes que a veces se maneja referente a el peso en sí de la información? ¿Qué es, cómo controlamos
el uso que le damos nosotros a nuestra información. Si alguien me puede decir. Si alguien detectó dónde es donde usted consume más plan de datos cuando usted de cierta manera busca información. ¿Dónde es donde usted consume mayormente su plan? Es cuando uno está recuperando información en diferentes bases de datos, en buscadores también, plataformas, o en las redes sociales también. Ahí es donde más se consume todos los datos. Exactamente. En esto mencionó algunos medios, pero veamos, cuando ya estamos dentro de la información, ¿cuál cree usted, cuando busca una información específica, cuál es el que le consume más datos? ¿Será solo texto? YouTube. YouTube, muy bien. YouTube es algo que no solamente encontramos texto, ahí hay imágenes, hay sonidos, y todo esto es lo que a nosotros, de cierta manera, por el peso de un color, de la forma en sí, es lo que nosotros estamos manejando. El texto en sí, la palabra, no tiene mayor peso cuando estamos utilizando lo que son las imágenes. ¿Por qué? Por el tipo de información que se está generando, el movimiento que se le da a la información. Entonces, todo esto nosotros lo desconocemos porque no creamos. Antes hablábamos incluso lo que era cuando creamos figuritas. Nosotros manejamos y creamos cuadros, círculos, y realmente no sabemos qué tanto se está generando la información, qué tanto en sí el peso tiene cuando están en blanco y negro. Cuando usted dice, mire, va a ser incluso una impresión, ¿por qué le sale más caro imprimir una hoja color que imprimir una hoja en blanco y negro? Por el tipo, ¿verdad?, o el cual está hecho cada uno de la información. Va a gastar más en implementar figuras y colores que en algo tan sencillo como es incluso la tinta. Igual va a hacer en la información que manejemos de manera digital. Todo eso nosotros lo desconocemos, ¿verdad? Y tenemos que, porque es que la tecnología muchas veces a los que están inmersos en todo esto, nos facilitan incluso trasladar nuestra información. Nosotros conocemos los soportes más utilizados, si no nos enfocamos en los que estamos viendo ahorita en esa imagen. Nosotros utilizamos antes los libros, que es un soporte en físico. A través de un libro usted miraba la información, dibujos, a veces incluso se nos daba la oportunidad de que podíamos recortarlos, doblar y crear figuras, ¿sí? Y ahora, con la tecnología, ahora se nos facilita que ya no tenemos que andar cargando la información que nos va a trasladar de un lado a otro, sino que es más fácil cargarlo tal vez, en este caso, en un disco duro. La computadora, ¿verdad?, que utilizamos en casa, era la de escritorio. Si yo quería transmitir información en otro ambiente, se me dificultaba porque no podía estar trasladando la computadora de un lado a otro. Y esto vino a facilitarnos en que con cintas, discos, las unidades USB, las tarjetas de memoria, y todo fue por la misma necesidad que el usuario, el individuo en sí necesitó de trasladar información, de ver que la computadora se tenía que mover. Alguien se ingenió y dijo, bueno, vamos a hacer ¿cómo le llaman? No fue el nombre. La computadora, no fue el nombre, si alguien me ayuda. Cuando estaba la computadora de escritorio, pasamos a la computadora que sí podemos mover. Borré qué hacer yo aquí. Laptop, netbook, notebook. Gracias. La laptop. Que ya nosotros podíamos desconectarla y llevarla en un maletín. Pero después corríamos el riesgo, ¿verdad?, que sabían que uno cargaba una computadora, pues nos iban a asaltar, ¿verdad? Entonces dijeron otros, bueno, vamos a ver otra forma
de que no sea tan obvio y evidente que llevamos una computadora en nuestras manos. Ya tal vez se utilizó la tablet, después ya no queríamos la tablet, sino que ya había esta misma tecnología en otros lugares, entonces ya solo era de transmitirla a través de otro pequeño aparatito y ya teníamos el USB. Las cámaras, para no andar cargando la cámara, ¿verdad? Y ver cómo descargábamos las fotos, cada uno de estos medios, de cierta manera, las personas que trabajan todo esto, nos ha facilitado de poder transmitir la información de muchas maneras. Con el internet, también ahora usted no solamente se conecta a través de una computadora, sino a través del teléfono. Usted puede incluso descargar sus aplicaciones, escribir en Word, en Excel, convertir su documento en PDF en el teléfono, transmitir mensajes, ahora no solamente de texto, sino también a través de un audio, ¿sí? Pero lo que ahorita, de cierta manera, todavía le falta la tecnología que nos facilite, es en sí el uso del Internet, en que nosotros adquirimos cierto tiempo, pero igual se limita, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, de sus compañeros, muchas veces les ha afectado en conectarse porque está en 3 cursos y su plan de datos se agotó y ya los otros cursos se queda sin información. Entonces, ahí es donde ahorita, de cierta manera, todas las personas que están inmersas en esto de la tecnología, tendría que ver cómo también nos facilita y nos apoya para que realmente estemos nosotros, tengamos este medio, tener la información que realmente nos va a ayudar a adquirir conocimiento y poderlo nosotros transmitir. Y nosotros como profesionales de la información, pues podemos lograrlo, buscando apoyos, investigando más, ¿verdad? En el caso de ustedes, ahorita que estamos con bastantes actividades, usted busca ciertos lineamientos para poder trabajar y realizar todas las tareas. Por decirles algo, un ejemplo, si usted se inscribió en una capacitación de un tema que le llamaba la atención, y resulta que el trabajo le dijeron, mire, fíjese que vamos a tener reunión con los compañeros de algo, y es en el mismo horario, dígame quién no le ha pasado de que en su computadora está en una conferencia y en su teléfono está en otra, ¿sí? Es realmente las facilidades que nosotros tenemos ahorita con tanta facilidad que hay, pero también hay ciertas desventajas, y es lo que nosotros como profesionales tenemos que ayudar de cierta manera al usuario a llevarle la información. Si le enviamos un documento, le ofrecemos, por ejemplo, un boletín de lo que nosotros tenemos nuevo en una unidad de información, puede ser a través del correo. Y si el correo muchas veces no se puede acceder, pues se lo enviamos ahora, por ejemplo, por WhatsApp, puede ser también por cuánta aplicación que hay, por Messenger, de Facebook, por tantos medios que nosotros podemos establecer y que hoy incluso una de información es sencillo ponerlo en práctica, aplicarlo, ¿verdad? Utilizar diferentes metodologías. Ahora, si queremos evaluar, existen muchos métodos para llevarlo a cabo, tantas aplicaciones, y muchas veces nosotros nos regimos solamente a una, porque es la única que conocemos, pero sí tenemos que estar inmersos y llenarnos de tanto conocimiento para poder aplicarlo en nuestras unidades de información. Este es en sí lo que nos permite este tema del día de hoy, saber que el producto que nosotros manejamos, que de cierta manera no lo vamos a vender como un producto normalmente encontramos en un supermercado, sino que lo vamos a distribuir a través de diferentes soportes y que realmente el usuario lo va a buscar y nosotros se lo tenemos que organizar y vamos a tener diversidades de medios para poderlo transmitir. Según lo que ustedes leyeron, algo que tal vez les haya surgido alguna duda o algo que ustedes hayan encontrado y que quieran compartir, les dejo la palabra para que también ustedes puedan participar.
¿O les quedó todo claro? Ahí sí que recuérdense que la información que nosotros manejamos, hay diversidad de temas, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que la información no se centra en una sola materia, sino que hay diversidad y nosotros somos principalmente el ente, el cual va a generar incluso más conocimientos. Cuando nosotros vamos a llevar a cabo proyectos, muchas veces decimos, yo no puedo usar eso, yo no soy creativo, yo no voy a poder. Y a veces la misma necesidad nos hace crear, ¿verdad? De cierta manera, muchas alternativas para llevar a cabo la información, incluso con esta nueva normalidad. Usted tiene, si trabaja para una unidad de información y lo está haciendo desde su casa, usted ahora puede que haga una presentación, haya creado una biblioteca en alguna red social o desde su casa, que usted, por ejemplo, hace poco hicimos una actividad donde se tenía que promocionar uno de tantos libros que nosotros a veces leemos en casa. Libros que a veces nos ha llamado mucho la atención y que cuando usted lo quiere comprar, porque solo lo consiguió porque alguien se lo prestó y era un libro viejito, y resulta que usted quiere tenerlo dentro de su biblioteca en su hogar, ese libro ya no lo volvieron a imprimir, usted viene y dice, bueno, voy a buscar un medio de cómo yo tener esta información, usted puede escanearlo, puede sacarle una foto, ¿sí? Entonces, nosotros ideamos ciertas opciones para generar información, tanto personalizada como cuando nosotros vamos a compartirla con otros, ¿verdad? Y eso sí, teniendo ciertos cuidados. Uno de los aspectos que en una ocasión tuve, ahorita con las actividades de clases que me toca dar, en las diapositivas yo puse un video, y ese video tenía música incluida. Resulta que cuando yo tenía que subirla a la plataforma, porque tenía que dejarla para que la pudieran ver, a mí me llegó a mi correo donde me decía, usted ha cometido, era una infracción. Cuando yo vi infracción, yo me asusté porque dije, por Dios santo, por derecho de autor. Dije, ahora cómo me van a multar o qué voy a pagar. Decía ahí, gracias a Dios, no tenía que pagar nada, solo era un aviso que yo había colocado música que yo no tenía ciertos permisos para publicarla. Entonces, la opción es que me daban era que eliminara esa música que había yo colocado en mi grabación. Entonces, podemos ver que a veces nosotros cometemos sin querer ciertas infracciones por derechos de autor, sin querer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cierto conocimiento en cómo utilizarla, qué es lo que sí puedo yo disponer para compartir y cuál no. Por ejemplo, los documentos que yo les comparto y están en PDF, lo único que yo le coloco es una carátula, en sí el folleto, pero la información, yo les coloco la referencia porque la información no es mía, sino que yo la busco, veo qué es lo que realmente a nosotros nos interesa, ya nosotros luego la leemos, analizamos, extraemos lo que sí nos va a interesar, nos va a servir, y ya usted con sus propias palabras lo transmite en una diapositiva. Y ese es el proceso de la información que nosotros tenemos que hacer. Que realmente tenemos que seguir ciertos lineamientos, sí, y por eso es necesario conocer todo esto de cómo se procesa ciertos datos. Que realmente usted dice, ni se van a dar cuenta. Claro que sí, ahora si usted tiene un documento, por ejemplo el EPS o algo, hay herramientas donde escanea todo su documento y le indica de dónde usted extrajo toda esa información. Entonces, por eso, ¿se recuerdan cuando a una persona de que está en la política le dijeron que su documento era un plagio, ¿verdad? Y había cometido plagio? Entonces, es porque ya hay mecanismos que de manera inmediata nos dictan si el documento es real
o es copia de otra copia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos información, que tal vez al usuario no nos va a pagar por ese producto, pero sí cómo lo procesamos y lo que ellos lleven a cabo con esa información. En su momento van a tener que pagar ciertas multas por el uso que le demos a la información. No sé si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? Bueno, en lo que analizan, si quieren hacer alguna pregunta para los que se unieron ya a la mitad del camino de la clase, les indicaba que hoy no vamos a tener nuestra actividad de lectura. Se traslada para el 3 de octubre y dentro de 8 tenemos nuestra evaluación para que estén tranquilos. Y otra dato que les iba a dar, como tenemos pendiente la tarea del módulo 4, yo he visto realmente el trabajo que ustedes han estado realizando y aparte el proyecto de extensión que se va a llevar a cabo. Yo en esta ocasión les voy a exonerar y por el trabajo que están haciendo yo les voy a dar los 2 puntos ya de por sí del módulo número 4. Entonces ya les va a aparecer, no tienen que hacer ninguna actividad, sino ya por decreto, ¿verdad? Por el trabajo que están realizando, yo les voy a dar esos 2 puntos. Entonces ahorita solo a prepararse para la tarea que van a tener del módulo número 5, el cual voy a tratar de manera que no sea tan excesivo para que ustedes no se me descontrolen por las tareas que tenemos ya encima. No sé si están de acuerdo. Gracias. Sí, claro, gracias. Gracias. Bueno, entonces lo dejamos así, ¿verdad? Que ahorita tarea módulo 4 ya la realizaron con el trabajo que están haciendo ustedes con sus investigaciones para su proyecto de extensión. Ya están los 2 puntitos ahí para todos. Y la evaluación, que es solamente leer el módulo número 5 y lo que hoy hablamos, referente a lo que es el producto en sí de la información, para el próximo sábado, ¿verdad? Los felicito porque han estado saliendo bastante bien y les deseo lo mejor en estas actividades del webinar. Cualquier duda que tengan, pues pregunten, que estoy para apoyarles. Algunos otros ciclos, ¿verdad? A pesar que yo no soy encargada, me han estado invitando para ver sus ensayos, para apoyarles, ¿verdad? Realmente recuérdense que si estamos en ciclos, es como estar con diferentes familias, pero somos el mismo gremio. Y entonces tenemos que, lo que un ciclo hizo, tomarlo en cuenta el otro. Los invito a que cuando el lunes que damos inicio, tengan una hoja de papel a la mano y que vayan viendo no en sí los errores, sino las estrategias y algunas, por supuesto el primer grupo ahorita pues tiene la palabra mayor, en la cual van a dar inicio y no van a tener a quien observar para mejorar. Entonces veámoslo como una experiencia de la cual nos va a servir a nosotros para anotar todo aquello que lo que no hizo uno, nosotros nos vaya a servir, ¿verdad? Y brindar ideas a los demás. Si yo detecté en qué fallé, pues compartirlo con otro grupo para que nos rescatemos, porque ahorita nos va a servir para capturar a personas para que se inscriban para nuestras carreras y que el gremio pues crezca. Les deseo lo mejor y que primero Dios salgamos victoriosos de esta actividad tan grande que tenemos ahora encima, ¿verdad? Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el transcurso del 21 al 30, ¿verdad? Por las actividades. Muchas gracias. Se cuida mucho entonces. Gracias. Gracias. Hoy. Gracias. Igualmente, se cuidan. Adiós. Adiós. Adiós, buen día. Igualmente, adiós. Adiós. Me manda. Perdone. ¿Puedo conectar la función? ¿Se la puedo conectar?